Recolección de los datos cuantitativos, segunda parte, módulo 5. Objetivos. En esta presentación se busca que ustedes revisen los temas: construcción de un instrumento de medición, el escalograma de Goodman como escala de actitudes, pruebas, inventarios, análisis de contenido, observación cuantitativa y obtención y análisis de datos secundarios. ¿Verdad? Les recuerdo que esta es la segunda parte, es como un repaso de la presentación anterior de recopilación de datos. Así que un poco es para tratar de reforzar, según nos establece Sampieri en su libro de texto, aquellos elementos que usted puede tener duda a través de la lectura y a través de la discusión y las grabaciones de estos temas. Repasando un poco, paso a paso, vamos a ver cuál es el procedimiento para construir un instrumento de medición. Primero, volvemos a las redefiniciones fundamentales, un poco cuando estamos desarrollando un proyecto de investigación, no hay un instrumento disponible ni que haya sido validado, ni normalizado, ni estandarizado, pues entonces tenemos que analizar críticamente qué es lo que queremos evaluar a través de nuestra investigación, qué queremos medir. Por lo que entonces este proceso de redefinición es clave para finalmente yo definir qué voy a hacer, si voy a utilizar un instrumento previamente ya diseñado, validado y estandarizado, normalizado, o voy a construir uno. Así que en este proceso de redefinición me voy a pasar al próximo paso, que es revisión de la literatura, mucho más enfocado. La palabra enfocada es importante porque entonces voy a mirar si lo que yo quiero estudiar existen otros instrumentos, tengo que construir, qué otras teorías podría utilizar basadas en la revisión de la literatura, para entonces sí ya tener un poco más claro la identificación del dominio de las variables, o sea, qué constructo psicológico yo quiero medir. Y moverme entonces al próximo paso, que es tomar la decisión clave de qué voy específicamente a medir. Ya esto es lo que se puede considerar una decisión informada. Lo cual me lleva entonces a construir el instrumento, definir las dimensiones que va a medir el instrumento, identificar el tipo de escala que voy a utilizar para medir las preguntas, comenzar con la redacción de las preguntas, para entonces tener una versión final del instrumento en términos de su redacción y comenzar entonces un estudio piloto. Recalqué anteriormente que un estudio piloto debe llevarse a cabo con alrededor de 50 a 100 personas y que esto pues me permita posteriormente llevar a cabo mi estudio de validación una vez depure el instrumento en la prueba piloto, haga mi análisis de reactivo, una confiabilidad preliminar. En algunos casos yo también hago unos ejercicios de análisis de factores previos, aunque pues el análisis de factores requiere de muchas más personas, o algunas veces también sumo reactivos que miden unas dimensiones y los correlaciono para medir un poco la validez de constructo. También podría utilizar en el estudio piloto a unos expertos y hacer validación por medio de expertos o jueces. Ya una vez tengo un preliminar en el piloto de lo que puede ser el instrumento, pues voy a construir finalmente lo que será el instrumento, buscar las autorizaciones para administrarlo y administrarlo. Luego volver a hacer varios de los análisis estadísticos y algunos más robustos con una muestra más grande, de manera tal que culmine con la forma final y luego entonces pues prepare un manual y también
la investigación, redacte la investigación de cómo construir el instrumento que me sirva también de protocolo o le sirva también a otros como protocolo para utilizar el instrumento en otras investigaciones. Ahora bien, el escalograma de Goodman lo tocamos someramente en la presentación anterior. No es una estrategia que se usa comúnmente porque requiere de mucho, igual que las escalas Thurston, que no las mencionamos anteriormente, pero Goodman y Thurston son escalas un poco similares en términos de que miden el constructo o los constructos en términos de intensidad. Si yo voy a medir estrés, pues los reactivos que se presentan tienen que medirse desde estrés bien bajito hasta estrés bien alto. Y eso requiere de muchos expertos para que lo miren. Claro, investigadores en los últimos años han sido un poco más flexibles con el escalograma de Goodman y pues no, no se requiere tantos jueces como en Thurston, que Thurston decía que no menos de 100 jueces, imagínense, conseguir 100 expertos en el campo de psicología que nos digan a nosotros si los ítems miden una dimensión en particular. Pues el escalograma de Goodman en años recientes, pues algunos investigadores dicen que pueden ser 15, 20, 25, no hay mucho acuerdo con relación a esto, pero sí que debe tener varios jueces y que la escala pueda medirse la intensidad de las preguntas fielmente, sobre todo, o sea, si vamos a decir que yo tengo varios niveles para medir el estrés y de momento uno de los ítems es estrés moderado y los jueces dicen que no, pues entonces se cae la escala. Se cae la escala. Así que eso es realmente es un issue, ¿verdad? Que hay que tener en consideración. Por lo que, ¿verdad? Aquí resumiéndole, ¿verdad? En términos de cuáles son los retos que nos trae la escala, pero pues estos ítems lo que buscan es medir la intensidad de la actitud, como le dije, de menos estrés hasta mucho estrés. Y pues se construye a través de estas afirmaciones y las escalas pues más o menos utilizan el mismo formato de Likert. Lo único que las preguntas son como a manera de aseveraciones que miden intensidad. ¿Qué nos garantiza el escalograma? Pues que se mide una dimensión única. Es decir, cada afirmación va a medir la misma dimensión dentro de una variable. Si yo tengo 20 aseveraciones, van a medir en intensidad desde poco estrés hasta mucho estrés esas 20 afirmaciones. Así que eso es parte de lo que está detrás de la escala del escalograma de Goodman. Claro, también algunos investigadores combinamos Likert con Goodman en unos casos particulares. La ventaja hoy en día de la escala de Goodman, si uno desarrolla preguntas con intensidad, es que si le aplicamos la teoría de respuesta al ítem, que es psicometría moderna, ¿no? La teoría moderna de medición, podemos también tener unos estimados bastante precisos de cómo se comporta cada ítem, de manera tal que miden un grado de intensidad de un constructo en particular. Específicamente, una de las estrategias que se utilizan mucho es lo que se conoce como el modelo de Rasch, aplicado a escalas de actitud, que ya existe. Antes no existía, porque solamente el modelo de Rasch se aplicaba a pruebas de correcto o incorrecto, ¿no? O falso o cierto, pero hoy en día se han desarrollado diferentes modelos de Rasch y uno de ellos establece que se pueden evaluar escalas Likert
y el umbral de lo que mide cada una de las escalas para medir la intensidad. Pero esto es un poquito más avanzado, pero les digo que la psicometría tiene muchas avenidas interesantes para investigación. Aquellos que se dedican o que nos hemos dedicado a desarrollar pruebas por año, pues por lo menos a mí me apasiona mucho el desarrollo de pruebas y las metodologías que se utilizan. No las conozco todas, ¿verdad? Pero muchas de las que he utilizado, incluyendo el modelo de Rasch, me han demostrado que pueden ser muy precisas. Y un dato interesante es que no requieren muestras tan amplias como probablemente 300, 500 personas, probablemente 200, hasta con 150 se ha podido hacer buenos análisis psicométricos utilizando la teoría moderna. Una técnica que añadimos nueva aquí, que compagina con Goodman, es la técnica de Cornell. Esta lo que busca es analizar los ítems utilizando un tipo de escalograma, donde lo primero es que esto se va a realizar no necesariamente comenzando con el análisis de los ítems y la intensidad, sino lo primero que miramos es, le damos el instrumento a los participantes, vamos a decir que es una escala para medir estrés, como hemos traído en ejemplo. Luego que las personas contestan, se calcula la puntuación total de cada uno de estrés y se ordenan de acuerdo con la puntuación, los de más bajo estrés con los de alto estrés o de alto estrés a más bajo estrés. Y se ordenan las afirmaciones de estas personas de acuerdo con la intensidad. Se hacen dos ordenamientos. La premisa es bien sencilla. La gente que salió más bajito en estrés, pues fue más enfático en los reactivos que mencionan bajo estrés, versus las personas que tienen mucho estrés. Se supone que sus respuestas sean más intensas hacia mucho más estrés. Por eso es que ordenamos los sujetos y después ordenamos las preguntas. Y luego se hace un tipo de cruce entre las preguntas, el orden de las personas que lo contestaron. Esto es un poquito complejo, ¿verdad?, explicarlo en teoría, pero la idea es que podamos ver desde la gente que sale más alto o más bajo en el estrés hasta qué ítems contestan y tratar de hacer una correlación entre ambos conceptos para construir ese cuadro donde usted pueda ordenar esos ítems. Y aquí, diferente, ¿verdad?, un poco a Goodman, usted analiza el número de errores, o sea, los ítems donde una persona que salió bajito en general en estrés, pero son ítems positivos hacia mucho estrés. Esos ítems se pueden eliminar para tratar de entonces tener un escalograma y un nivel de intensidad adecuada de los reactivos. Pruebas e inventarios. ¿Cómo pueden dividirse las pruebas e inventarios? Se dividen entre estandarizados o no estandarizados. Los estandarizados van a tener uniformidad en las instrucciones para administrarse y calificarse, así como los ciclos específicos de desarrollo y reconfirmación. O sea, estandarizados es que van a estar diseñados con instrucciones para administrar, corregir e interpretar los resultados. Esto se hace ya sea a través de un manual, que es lo recomendable, y también a través del paper, ¿no?, la investigación que se publica sobre el uso del instrumento. O sea, que muchas personas piensan que el desarrollo de un instrumento es parte de la investigación. No necesariamente. Puede ser parte de la investigación, pero no necesariamente es cierto. Yo he tenido muchos estudiantes a nivel de maestría y doctorado que llegan donde mí y quieren hacer
una investigación, pero se dan cuenta de que no hay un instrumento, o por lo menos lo que ellos quieren medir, no existe un instrumento disponible al momento. Y mi sugerencia en ocasiones, mira, en vez de hacer la investigación sobre este tema, desarrollate el instrumento, que de por sí es un proyecto de tesis o de disertación, o puede ser de tesis y después tú haces la investigación cuando vas a hacer la disertación, ¿no? Para obtener el grado doctoral. Así que esa eso es parte importante también para la reproductibilidad de las investigaciones. Nos hemos encontrado con instrumentos que fueron desarrollados y validados, pero que han pasado los años y no han sido actualizados, no hay estudios que nos digan que los instrumentos tienen datos recientes de validez y confiabilidad. Y eso pues crea un problema. Otro problema es cuando son no estandarizados, que pues se hace el estudio de validez y confiabilidad, análisis de reactivos, pero al final no se normaliza ni se estandariza el instrumento y pues como muy bien dice aquí, la transparencia, el proceso va a ser menos riguroso porque no completa el ciclo de normalización y estandarización. Y eso hace que su aplicación sea limitada. Me pasa con estudiantes que seleccionan instrumentos que sí demuestran validez y confiabilidad, pero no tienen normas. Entonces, cuando van a hacer el estudio, me preguntan, pero ¿y cómo yo comparo el desempeño de las personas en mi investigación? Y a ellos les tengo que decir, mira, pues vas a tener que hacerlo de manera descriptiva, no normativa. Descriptiva es, pues, diciendo el porciento de personas que puntúan alto, moderado, bajo, según una escala, pero no existen normas científicas desarrolladas. O si son estudios donde tú vas a comparar los promedios de grupos, pues utilizar el promedio y las desviaciones estándares, pero no puedes utilizar puntuaciones T o Z porque no existen. No existen. Otro tipo de posible estudio sería normalizar un instrumento. Así que eso, pues, cuando no están estandarizados, siempre nos corremos el riesgo. Yo siempre le advierto al estudiante, o cuando hay algún colega que va a hacer alguna investigación, también lo apercibo de esto, de que si no están estandarizados, pues las aplicaciones, o por lo menos las comparaciones. El problema principal es cuando yo voy a comparar el desempeño relativo de unos con otros. Si no hay normas para compararlo, pues no hay manera de hacerlo. Excepto, como les dije, de una forma descriptiva a la muestra, no a la población. O sea, no puedo generalizar a la población. ¿Qué instrumentos, por decir en términos generales, existen? Pues aquí hay una lista de ellos que miden inteligencia, personalidad, aptitudes mentales, actitud hacia el colegio, creencias familiares y pues que miden específicamente y el nombre de los instrumentos. También usted puede entrar a diferentes lugares en el internet. Pearson tiene, Psychological Corporation también, donde hay diferentes tipos de instrumentos. Hoy en día, con esto de la globalización y las investigaciones que se hacen a través del internet, muchos de los instrumentos, no importa dónde sean desarrollados, pueden tener normas para Puerto Rico, para Latinoamérica, para hispanos, por decirle algo, que se asemejen mucho a el comportamiento nuestro. No que necesariamente tengamos que compararnos con norteamericanos, con europeos, etc. Y que hay varios instrumentos. Aquí se menciona una pequeña muestra para que ustedes puedan ver que estos instrumentos de por sí también están estandarizados, tienen sus manuales, muchos de ellos ya se contestan a través del internet y la respuesta o el perfil, una vez tú lo contestas, sale automático con recomendaciones y todo eso. Ya eso se logra a través de
de contestar el instrumento por internet. Así que incluso el instrumento puede ser contestado por el internet, y si es una evaluación, luego va a aparecer un psicólogo discutiendo los resultados de ustedes. A través del internet yo cogí hace un año atrás una certificación en liderazgo de la Universidad de Nueva York, y nos daban un instrumento para contestarlo por internet de liderato, y los resultados los obtenía la profesora que estaba dando el curso, y esa profesora se reunió conmigo en varias ocasiones para discutir los resultados de los instrumentos que tomé, unos de manejo de conflictos, tomé decisiones, estilos de liderato, y ella me daba coaching. Así que pues, esa es una manera. Claro, aquí volvemos al contexto de la investigación. En el contexto de la investigación, pues ya estos instrumentos, como ya tienen normas, tienen manuales, un acervo increíble de investigaciones, y se considera que ya están debidamente estandarizados, por lo que las reglas para corregir, administrar, corregir e interpretar están más que claras. Aquí tienen otros ejemplos, desde instrumentos que miden dolor hasta lealtad al cliente. Simplemente se los muestro para que lo miren, porque son ejemplos concretos de instrumentos que están debidamente estandarizados. Otra de las técnicas que se utiliza para recopilar datos en la investigación es el análisis de contenido. El análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de manera objetiva, sistemática y cuantitativa. Claro, se va a partir de la premisa de que hay, ya sea documentos, ya sea video, escritos, que existen. La idea es cómo yo analizo ese contenido y lo categorizo, y una vez lo categorizo también le doy puntuaciones, ordeno por orden de importancia, ordeno en los tipos de contenido, creo dimensiones y puedo estructurar jerárquicamente la información y cuantificarla y darle orden de importancia. Ahora bien, es al mismo tiempo un cierto de diseño de investigación, es un tipo de diseño, una técnica que hay varias de análisis de contenido, pero todas más o menos fluctúan en lo mismo: analizar los contenidos y luego que los analizo, categorizarlos y darle cuantificación numérica para crear órdenes de importancia. Así que este es más o menos cómo funciona y qué tipos de contenido, contenidos verbales, no verbales, escritos, audiovisuales, una combinación de todos ellos. Incluso hay software, hay aplicaciones donde tú puedes triangular. Triangular es coger diferentes contenidos que se relacionan y unirlos. Por ejemplo, yo puedo tener un audio. Estoy estudiando un teórico, pues yo puedo tener fotos del teórico, videos del teórico enlazados, escritos del teórico y también audio. Y estos programas me ayudan a organizar el contenido de manera tal que yo pueda categorizar o crear unidades de análisis con mi análisis de contenido y poder jerarquizarlo, qué es más importante, qué es menos importante, de manera tal que empiezo haciendo un análisis cualitativo, pero voy a terminar haciendo uno de orden cuantitativo. ¿Para qué se usa el análisis del contenido? Pues nos ayuda a describir tendencias en el contenido de la comunicación, develar diferencias en el contenido de la comunicación, comparar mensajes, niveles y medios de comunicación, auditar el contenido de la comunicación y compararlo contra estándares u objetivos. También nos permite construir y aplicar estándares de comunicación en
lo que son políticas, normas y otros elementos. También exponer técnicas publicitarias y de propaganda y medir la claridad de los mensajes. Así que es una técnica también muy útil y que en una investigación mixta pues usted puede combinar cualitativo con cuantitativo y tener una información mucho más rica y densa del objeto de estudio que está investigando. Otros usos: describir estilos de comunicación, identificar intenciones, apelaciones y características de comunicadores, revelar centros de interés y atención para una persona o grupo en una comunidad, determinar el estado psicológico de personas o grupos, anticipar respuestas a comunicaciones, reflejar actitudes, valores y creencias de personas, grupos o comunidades, y también descifrar mensajes ocultos y otras aplicaciones en el caso de inteligencia militar y la seguridad pública, o inteligencia militar a la seguridad política en este caso. ¿Cuáles son los pasos en términos generales para llevar a cabo este análisis de contenido? Primero, vamos a definir con precisión el universo de lo que queremos medir, ¿no? Y extraer una muestra representativa. Pues si son videos, pues una muestra de videos; si son fotos, una muestra de fotos; si son escritos o literatura, una muestra. Luego vamos a establecer y definir las unidades de análisis. ¿A qué le vamos a dar énfasis? A las fotos, a los escritos, a los videos, a los audios. ¿A qué? Luego vamos a establecer y definir categorías y subcategorías que representan estas variables. Si yo quiero investigar la teoría de este estudioso, pero a su vez también quiero estudiar su desarrollo sociohistórico desde que nació y cómo eso se alinea con las teorías y modelos que postula, también los aspectos teóricos más relevantes. Todos esos elementos los tengo que definir como categorías y subcategorías de análisis. Luego entonces entro en el proceso de codificación para establecer categorías y órdenes de esas categorías. Luego de seleccionar lo que voy a codificar, pues lo tengo que codificar, llevar a cabo la codificación. Tratar de calcular la confiabilidad de los codificadores. Claro, es un proceso cualitativo, pero es importante llevarlo a cabo. Adiestrar codificadores para que nos ayuden a organizar toda la información. Usualmente en el caso de los académicos son estudiantes graduados, estudiantes de bachiller pueden ser, bachillerato, colegas que están trabajando con nosotros. Desarrollar un adiestramiento con unas hojas de codificación que ellos puedan vaciar, una vez aprendido, vaciar la información aprendida a codificar y pues ahí poder crear las estadísticas que finalmente pues en mi experiencia casi todas son o descriptivas, calcular promedio, desviaciones estándar, frecuencia, porcentaje, o podría ser algunos tipos de análisis no paramétricos, pruebas no paramétricas, pruebas de chi cuadrado, etc. Así que pues más o menos esto es lo que conlleva el análisis de contenido, ¿verdad?, en términos teóricos y conceptuales. Les recomiendo leer detalladamente esto en el libro de texto porque nos da unos ejemplos y explicaciones bien concretas para cuando a usted le toque hacer esto, porque nada más el análisis de contenido llevado a la práctica pudiese ser un curso a nivel graduado, para darles una idea de lo denso que puede ser esto. Ahora, ¿qué es y para qué sirve la observación cuantitativa? Porque la observación muchas veces la visualizamos como un fenómeno cualitativo, pero se puede cuantificar, sobre todo en dos variables particulares: intensidad y frecuencia.
cuán intensa es la conducta que yo quiero observar y con cuánta frecuencia ocurre. Son dos maneras de cuantificarlo. Así que, esta técnica de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y conductas que se manifiestan. Se recolecta información sobre la conducta más que de percepciones. Por eso es que primero, ¿verdad?, uno define claramente qué es lo que quiero observar y desarrolla dos criterios para evaluar intensidad, una, y frecuencia otra. Frecuencia es bien sencillo, pues cuántas veces ocurren los comportamientos que yo quiero observar, pero la intensidad, desde cero observancia, o sea, de no observar la conducta hasta observarla plenamente, ¿cuál es el grado de intensidad con que se va a observar la conducta? Eso se tiene que definir operacionalmente. Pasos para construir un sistema de observación. Primero, pues definir con precisión el universo de aspectos o eventos a observar, o sea, qué conductas yo quiero observar. Segundo, voy a especificar las circunstancias de la observación, bajo qué contexto, qué situación yo voy a observar las conductas. También el próximo paso es incluir todo el universo de las posibles conductas y sacar una muestra de qué es lo que yo quiero realmente observar en términos de aspectos de la conducta, eventos o conductas específicas que pueden ocurrir o no en diversas situaciones. Luego, pues entonces tengo que establecer y definir las unidades de observación, como les decía, sobre todo buscando intensidad y frecuencia. Establecer y definir categorías y subcategorías de la observación, que por eso es que la intensidad y frecuencia es bien importante. Luego de eso tengo que diseñar la manera de registrar las observaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una planilla, con un sistema de computadora. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a determinar el registro de las observaciones? También determinar qué papel van a tener los observadores. También enseñarle a los observadores el proceso de codificación. Lo selecciono, determino el papel, lo selecciono, les doy el adiestramiento. Luego entonces hago una prueba piloto para calcular la confiabilidad de los observadores basado en el adiestramiento. El adiestramiento lo que busca es eso, maximizar la confiabilidad de las observaciones de los observadores, llevar a cabo la codificación basado en las observaciones. Esas codificaciones se van a vaciar en las hojas que se diseñen para esto o en los sistemas, ya sean por computadora o como fuere, y realizar los análisis apropiados. Esos son los pasos para construir un sistema de observación. Ahora, vamos a hablar de la recopilación y análisis de datos secundarios. La recopilación y análisis de datos secundarios se fundamenta en información disponible recolectada por otras personas distintas al investigador. Y esta técnica se puede subdividir en datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales o datos para metaanálisis. Ya ambas técnicas las mencionamos anteriormente, pero por ejemplo, yo puedo investigar un fenómeno que ya ha sido investigado con datos que se utilizaron anteriormente para un tipo de investigación, pero yo voy a utilizarlos para otro. También en términos prácticos, yo recuerdo hace unos años que habían hecho un estudio, estábamos haciendo consultoría en una compañía de seguros y una de las preocupaciones del gerente de esta sucursal era las razones de por qué las personas no renovaban las pólizas. Y nosotros solicitamos si había datos previos
porque este gerente apenas tenía menos de 6 meses en el puesto. Y cuando fuimos a buscar, se habían hecho previamente unos informes que contestaban esa pregunta. Había unas bitácoras que servían como informe y nos decían quién era la persona y por qué canceló, porque en aquel momento las secretarias y los vendedores de seguro habían llamado a los clientes y básicamente, me acuerdo yo, hicimos un análisis secundario de datos, analizamos bien el por qué la gente cancelaba los seguros. Y me acuerdo que la primera razón era porque no se le daba seguimiento a las renovaciones de póliza y los clientes se molestaban, sobre todo aquellos que tenían un accidente y se daban cuenta de que no tenían cubierta porque se le había vencido. ¿Y qué pasa? Pues la compañía o el gerente anterior partía de la premisa de que la persona que el asegurado es el responsable de saber cuándo se le cancelaba la póliza y de llamar a la oficina para renovarla. Y nos dimos cuenta de que ese supuesto era equivocado, de que la mayor parte de la gente compra y paga las pólizas y no se da cuenta, piensa que están asegurados y cuando le pasa algo se dan cuenta de que pues no tenían cubierta. Pues la compañía, basado en eso, tuvo que cambiar su filosofía y entonces, un mes antes de que se les venciera la póliza, se comunicaban con los clientes para que estos la renovaran. Incluso, también, eso permitió que los vendedores le presentaran nuevas pólizas, nuevos productos de seguro con mejores cubiertas para que el cliente escogiera si se quedaba con la póliza anterior o adoptaba la nueva. Así que pues el análisis secundario de datos vino de parte de nosotros, de unos datos que estaban allí, nadie los había utilizado, nosotros los sacamos y generamos incluso estrategias para mejorar las ventas en los seguros. Y disminuir dramáticamente las cancelaciones y las quejas del cliente. Esos fueron parámetros que pudimos. Y los metaanálisis, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es un análisis del análisis. Y recuerdo que traje el tema de la satisfacción laboral y la productividad, donde los 70, lo resumo brevemente, suena cansón y repetitivo, pero es bueno para reforzar la idea, ¿no? En los 70 se dieron a cabo muchos estudios de satisfacción con el trabajo y productividad. Y al cabo de 10 años, varios investigadores reunieron todos estos estudios, aplicaron las fórmulas de metaanálisis y encontraron que la relación entre satisfacción laboral y productividad era prácticamente bien bajita, una correlación de alrededor de 0.11, no siendo estadísticamente significativa. Que se concluyó pues que la satisfacción no era una variable que predecía alto desempeño ni bajo desempeño en el trabajo, punto, desempeño. Y posteriormente con los años nos hemos encontrado que la productividad o el desempeño es una función de muchas otras variables psicológicas que pueden ser satisfacción, compromiso organizacional, engagement. Y ha habido varios estudios que también señalan que a mayor cantidad de horas de adiestramiento, y pues presumimos que tienen que ser buenos adiestramientos, mayor la productividad de los empleados. Eso ha sido un hallazgo bastante consistente. Pues los metaanálisis lo que hacen es que cogen estos resultados de todos estos estudios y calculan lo que se conoce como un coeficiente de generalización para ver si realmente vale la pena tú seguir estudiando en unos periodos amplios como estos las mismas variables. En el caso particular de la satisfacción, pues, se dejó de investigar en relación con desempeño, sino con otros tipos de variables. Y en los últimos años se ha encontrado que no, la satisfacción general no necesariamente explica éxito o mayor productividad, pero diferentes tipos de satisfacción por separado pudiesen explicarlo. Proceso esencial para utilizar los datos secundarios, pues analizar la relación entre el planteamiento del problema y los datos secundarios, eso es importante, evaluar la calidad de los datos,
cómo se recogieron. ¿Por qué? Porque si no son datos que se recogieron empíricamente, pues van a tener muchos defectos, van a tener mucho error. En el caso de datos estadísticos, verificarlos preferiblemente o preferentemente en al menos 2 fuentes confiables y preparar los datos para el análisis. Proceso esencial del metaanálisis. Estos son los pasos. Evaluar si el metaanálisis puede responder al planteamiento del problema. Esto es bien importante porque pues, hay que recopilar un montón de literatura, luego entrar los coeficientes en unos programados y derivar los análisis. Definir los criterios de selección de los estudios que deben ser incluidos en el análisis, criterios de inclusión y exclusión. Porque aquí lo importante es que yo encuentre diferentes análisis estadísticos que se hayan realizado en las variables de estudio. También analizar la relación entre el planteamiento del problema y los estudios previos para que sepamos que los datos que estamos utilizando se pueden manejar a través de la ecuación del metaanálisis. Preparar los datos para el análisis. Tener acá, elegir básicamente la variable, evaluar la calidad de estos estudios, que es importante también, sobre todo los tamaños de las muestras. Ahí ya yo seleccioné los estudios y preparo mis datos para analizarlos y los analizo. Hay diferentes datos que aparecen, pero uno de los más reveladores siempre es el coeficiente de generalización, que es como un coeficiente de correlación de todos los estudios. En el caso de la satisfacción y la productividad, hace varios años atrás, cuando se hizo Hunter y Hunter, dos investigadores muy conocidos que desarrollaron el concepto de metaanálisis, Hunter y Hunter encontraron que la correlación entre satisfacción y productividad estaba alrededor de 0.11, o sea, el coeficiente de generalización era 0.11, o sea, a través de todos los estudios de satisfacción y productividad, en términos del desempeño, en los pasados 10 años, en la década de los 70, se encuentra que pues, la correlación tiende a ser relativamente baja, 0.11, que es una correlación de todas las correlaciones. Así que pues, eso finalmente lo que nos indicó era que pues la satisfacción en aquel momento era una variable que debía ir investigándose. Por eso es que ya en la década de finales de los 90, 2000, se ha empezado a estudiar desde otros ángulos. Ahora, los errores de medición siempre son bien importantes en todo tipo de investigación, sobre todo en los instrumentos. Los instrumentos todos, no hay una medición perfecta. Existen errores en todas las mediciones. Se le llama sistemático. Los primeros van a maximizar o minimizan el desempeño de un instrumento, afectando la validez. Y ocurren con frecuencia. Un error sistemático puede ser las instrucciones de un instrumento que están mal redactadas y cuando todo el mundo las lee, pues se convierte en un error sistemático porque no entienden bien el resultado. O el tiempo que se le da a unas personas para tomar un instrumento que está mal medido puede ser un error sistemático porque se sistematiza en la estandarización del instrumento. Ahora bien, están los no sistemáticos también, que conciernen a los investigadores, varían de situación en situación, tienen aplicaciones distintas y en consecuencia no se pueden no se pueden predecir, pero tratarse de prevenir. Y los errores no sistemáticos, ¿verdad?, impactan a la persona. Por ejemplo, yo voy a coger un examen y se me vació una goma. Pues, y llegué ansioso al examen, molesto, pues eso genera un error no sistemático o aleatorio. Porque pues cada vez que yo voy a coger un examen no se me va a vaciar una goma, por decirle algo.
Por tanto, los errores de medición personales pues se suman, son sumativos en una administración. A uno se le vacían las gomas, otros tienen problemas, otros no estudiaron bien, otros estudiaron lo que no tenían que estudiar y pues por ahí. También las condiciones de administración, como les dije, si las condiciones no son adecuadas, puede convertirse en un error sistemático. O eran adecuadas, pero se hizo mal porque una de las personas no estaba adiestrada. O también cuando se le hacen modificaciones a los instrumentos o las tareas y no se validan estas modificaciones, puede haber errores de medición. Así que lo importante es que si nosotros garantizamos dos cosas, un proceso objetivo donde vamos a ser consistentes y rigurosos en la administración, corrección e interpretación de los datos, ¿verdad?, que usamos en la investigación, vamos a minimizar, no los vamos a eliminar, vamos a minimizar los errores en la medición. Y eso es lo importante. Por eso es que cuando hacemos un estudio, pues tenemos que ser lo más riguroso posible para tratar de controlar en la mejor medida posible los errores de medición.